¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Maestro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Usted? Bien, bien aquí. Gracias, gracias. Pues vamos a continuar. Vamos a tener el repaso. Ayer no Sí. tuve que arreglar un asunto, entonces les agradezco por su atención. Vamos a tener el repaso preprogramado y bueno, como les comenté, el fin de semana tendríamos la evaluación de esta parte. Mañana ya comenzaríamos con el tema de límites y pues ya nos vamos a ir, yo creo que un poquito más rápido porque esta parte es la que a veces cuesta un poquito más, pues son las bases, ¿no? Sí. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto y ya cualquier duda, pues que se pueda ir despejando con mayor precisión. Muy bien. Ajá. Entonces, vimos o sea, aquí ¿cómo les diré? La parte medular es el cálculo del dominio y el rango. O sea, esa es la parte primordial en el capítulo Ajá. de funciones. La parte teórica, que todavía tengo pendiente de enviarles la retroalimentación a algunos ahí al correo, pues ya la vimos, ¿no? Los conceptos teóricos, pues básicamente no es otra cosa que aprenderlos, entenderlos, comprenderlos. Obviamente después se aplican ya a los ejercicios o a la parte práctica, en este caso el cálculo del dominio y el rango de funciones, que más adelante pues, son esas funciones a las cuales se les calculará límites y después derivadas. Y bueno, tenemos a las funciones lineales, es la más sencilla de todas. El dominio y el rango para una función lineal, pues son todos los números reales. Ahí yo creo que no hay detalle, muy sencillo, fácil de comprobar. Podemos meter cualquier número positivo, negativo, aquí a la función y siempre nos va a arrojar un valor real. Entonces, tanto x como y aceptan cualquier número negativo, el cero y cualquier número positivo. Igual, aunque a veces pudiera parecer alguna, digamos, generalizada como esa, si queda alguna duda del por qué algún concepto, pues es necesario que lo pregunten para que vaya quedando claro. En esta parte de funciones lineales, pues, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Al rango despejando X. Para el rango, claro, podemos despejar x. Aquí si despejáramos x, por ejemplo, este f de x sería igual a y, ¿no? Y igual Ajá. a 2x-1. Si despejáramos x, tendríamos y más 1 dividido entre 2. Eso nos daría. ¿Sí lo visualizas? Y más uno. Dividido entre 2, porque este Ajá. menos uno Sí. primero pasaría para acá sumando, ¿no? Y Sí. luego este 2 que está multiplicando a la x pasaría dividiendo. Entonces tendría y más 1 dividido entre 2. O sea, x sería igual a y más 1 dividido entre 2. Y a esa nueva ecuación o esa nueva función eh, también acepta cualquier número real. No tiene ninguna restricción. Y más 1 entre 2. O sea, ahí a y yo le puedo meter un número negativo. ¿Qué pasaría si a y le meto un... A ver, lo voy a escribir porque, bueno, ya que salió, digo, la pregunta, pues es necesario mejor. X igual a y más 1 dividido entre 2. ¿Qué pasaría si aquí le doy valor a... Así quedaría el despeje, ¿no? Y más Ajá. 1 dividido entre 2. Entonces, para calcular el rango, es ver qué valores acepta y o si no acepta algún valor. Y decimos, bueno, ¿qué valores le podría meter yo ahí a No, y? sí. ¿Mande? Sí, iba a decir, sí, pues ahí se ve que cualquier número, ¿no? Que Cualquier número, meterle. pero por decir, a ver, un valor que pudiera parecer crítico, si yo le meto allí un menos uno, sería menos uno más uno igual a cero, ¿no? Ujú. Cero dividido entre 2. Cero dividido entre 2 es cero. Eso sí Ujú. existe. Y cuando el cero está en el numerador, esa división sí se puede. Cero entre cualquier número me da cero.
Lo que no se puede es cuando el cero está en el denominador. Entonces, por decir, ese sería Ujú, un valor que pudiera parecer crítico, ¿no? Si a y le doy un menos uno en este caso, me queda cero entre dos. Pues de ahí en fuera, por ejemplo, le doy un menos 2 más uno menos uno entre 2 pues menos un medio. ujú. Le doy un cero, cero más uno uno entre 2 un medio. Le doy un cinco más uno 6 entre 2 a 3. Entonces podemos ver que sin Tres. importar el valor que yo le agregue, siempre me va a arrojar otro valor. Entonces no hay restricciones. Para una función lineal no hay restricciones. Y se puede ver mejor en la gráfica. En la gráfica, por ejemplo, cuando en la gráfica se puede ver que hay una restricción, cuando obviamente la línea del gráfico se corta en algún número o va tendiendo hacia un número específico y es lo que se llama una asíntota y más adelante vamos a conocer como un límite. Sí. Pero una recta, pues es infinita, ¿no? Va de menos infinito a infinito y no tiene una línea recta, pues no tiene límites, no tiene curvas, no tiene cortes. Entonces, por su misma naturaleza de la función lineal, que es una línea recta, pues no tiene límites. Y pues, se puede ver también si se despejara X, ¿no? Para ver qué valores pudiera no tomar Y. Entonces, para la función lineal, pues no hay límites, no hay restricciones. Todos los reales para el dominio y todos los reales para el rango. Te digo, si tú quisieras analíticamente comprobarlo, bueno, despejas X, pero como es lineal, ¿qué te va a arrojar? Otra función lineal. O sea, una función lineal, al despejar la variable independiente, en este caso X, lo que te va a propiciar es otra función lineal, porque Y está en la uno, X está a la uno. Si la despejas, te proporciona otra función lineal que tampoco tiene restricción. Sí. Muy bien. ¿Sí, más o menos? Sí, sí, gracias. Perfecto. Igual, aunque sea la más mínima duda, pues lo analizamos. Bien. Funciones Sí. cuadráticas. Aquí las funciones cuadráticas pues tienen ciertas, no restricciones como tal, pero sí ciertos acotamientos, sobre todo para el rango. Para cualquier función cuadrática, y eso sí es general, cualquier función cuadrática, el dominio siempre son todos los reales. Una función cuadrática, pues su forma es una parábola, aunque pareciera que la parábola, los brazos van hacia cierto número nada más. Por ejemplo, aquí pareciera que va hacia el 4 positivo el brazo derecho. Pues sabemos que si así seguimos haciendo zoom y seguimos haciendo zoom, nunca va a terminar el gráfico. Siempre se va a ir abriendo y abriendo y abriendo hasta el infinito. Aquí como solo tenemos una parte, pues solo vemos esa sección, pero la parábola se va abriendo hacia el infinito. Entonces, hacia el negativo y hacia el positivo, y obviamente también abarca el cero. Entonces, el dominio siempre son todos los reales. Y se puede ver en la misma función. Por ejemplo, este que tenemos aquí es x cuadrada menos uno. Aquí a x cuadrada menos uno, ¿qué valor de x yo le pudiera ingresar que no me arroje un valor real o que no esté definido? Por ejemplo, si le meto un uno, 1 al cuadrado, uno menos uno, cero. Cero. Cero es lo, digamos, tal vez un valor que para muchas funciones es crítico, ¿no? Pero para la parábola, pues no, porque x igual a cero o la función parabólica cuando x es, o y, perdón, da cero, pues lo que significa es que el punto coordenado aquí, ¿cuál sería? Yo le meto un uno ahí y para uno esto me da cero. Entonces el par ordenado ahí sería uno para x y cero para y, que sería aquí, ¿no? Uno para x, cero para y. Ese, si yo le meto un uno ahí a x cuadrada, el punto coordenado que me daría es aquí, donde corta la curva en el eje x en uno. Sí, porque le metí un uno a x, entonces aquí uno. ¿Y qué me da para y? Un cero. O sea, Ajá. no avanza ni hacia arriba ni hacia abajo, se queda ahí mismo. Entonces, este punto
sería el par ordenado 1,0. ¿Tú qué otro valor le podría yo meter que pudiera parecer crítico? Un -1 me vuelve a arrojar lo mismo, ¿no? Si le meto un -1, me lo vuelve positivo y -1 me da cero. Vuelve. Entonces acá sería ese par ordenado, -1,0. Y si nos damos cuenta, es simétrico. Si yo le meto un -2, sería 4 menos uno, 3. Entonces, para -2, su reflejo en Y sería 3. Es este par ordenado. Y para 2 positivo sería también 3, 2,3, porque me da el mismo resultado. Entonces vemos que para X no tiene ninguna restricción. Le puedo meter un cero. Si le meto un cero para X, que sería el origen, para Y me daría ¿cuánto el resultado? -1. Entonces 0, -1. -1. Y ahí tengo gráfica, ¿no? Entonces Sí, no hay restricciones para el dominio. Entonces, el dominio de una parábola, una función cuadrática, siempre serán todos los reales para el dominio. Ahora, para el rango va a estar limitado. Ahora, fíjate bien, ya con la gráfica vamos a ir viendo un poquito eh, especificaciones que al inicio, cuando vemos esta parte, no lo tomamos. Fíjate, el rango son todos los números del eje Y que puede tomar la función. Aquí vemos que primero la parábola abre hacia arriba. Obviamente hay un límite en el rango que sería el punto más bajo, que para la parábola sería su vértice. El oh, punto más alto o el punto más bajo de una parábola siempre será el vértice. Cuando la parábola abre hacia arriba, tendrá un punto más bajo, un punto más alto no porque es infinito, va hacia arriba infinito. Cuando abre hacia ujú, arriba, tendrá un punto más bajo. ¿Cuál será ese punto más bajo? Su vértice. Y si abriera hacia abajo no va a tener límite, va a ir hacia el infinito. Va a tener un punto que va a ser el punto más alto posible que va a alcanzar y ese va a ser su vértice también. Entonces, en el eje Y, que es el rango, sí va a haber un límite de números que va a poder tomar una función cuadrática. ¿De dónde a dónde? Va a ser desde el vértice hacia infinito cuando abre hacia arriba y va a ser desde menos infinito hacia el vértice cuando abra hacia abajo. Entonces, ¿qué me va a decir? Bueno, aquí vamos a ver si hacer un pequeño repaso de geometría. Si tú ves esta ecuación x cuadrada menos uno, ¿recuerdas qué dato de lo que aparecen aquí te dice si la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo? O sea, aquí en x cuadrada menos uno, ¿recuerdas cómo saber con esta expresión si la parábola, antes de graficarla, abre hacia arriba o abre hacia abajo? ¿Recuerdas? tengo la idea, no estoy seguro, pero es el número que no está elevado a potencia. El uno, por ejemplo. Ajá, Ok, bueno, ya no, nos dice, no. Bueno, ahí va. Lo que te dice en una función cuadrática, si la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo, es el signo del término cuadrado. Es decir, aquí, ¿cuál es el término cuadrado aquí? X cuadrado. ajá, ¿Qué signo tiene x cuadrada? Positivo. sí, Si el signo del término cuadrático es positivo, la parábola abre hacia arriba. Si el signo del término cuadrático es negativo, la parábola abre hacia abajo. Lo vamos a demostrar para que vamos aquí con GeoGebra. Fíjate aquí, mira, aquí le puse la misma función, pero con el al signo. término cuadrático le puse el signo negativo. Entonces, cuando el signo negativo es, o perdón, cuando el signo es negativo del término cuadrático, la parábola abre hacia abajo. Y cuando es
positivo, la parábola abre hacia arriba. Entonces, para empezar, eso nos puede dar una idea de cómo va a ser la parábola, hacia arriba o hacia abajo. Obviamente, si abre hacia arriba, el rango, que son los valores del eje Y, van a ser todos los valores. Fíjate, si abre hacia arriba, el rango, ¿de dónde a dónde va a ser? Pues va a ser desde el vértice, que es el punto más bajo. Recuerda que siempre vamos desde menos infinito hacia el infinito, ¿no? Así establecemos los Ujú. intervalos. Y ya Sí, los números que tengamos son los que tomamos en cuenta. Viniendo desde el menos infinito, pues no hay ningún valor para el rango hasta que llega a -1. Ahí empieza a tomar valores en Y. Entonces, ¿el rango cuál sería aquí? Desde -1, que es donde está el vértice, hacia infinito. ajá. Hacia infinito. Aquí está, bueno, lo voy a escribir de otra manera para que sea desde -1. Y como el -1 sí lo toma, entonces es desde -1 hasta más infinito. Y el infinito con intervalo abierto porque pues no es un número. Ese, Ujú. fíjate bien, sería para este. Y para este, y para ese que tenemos aquí, como venimos desde menos infinito, venimos desde menos infinito, y aquí sí hay gráfica, desde menos infinito venimos, y en el infinito negativo hay gráfica, y venimos hacia infinito positivo, y vemos que termina en donde termina en -1, y aquí no le hice el zoom suficiente, pero vemos que mira, termina en -1. Este -1 que está aquí, Ah, aquí hay coincidencia. Le voy a quitar este -1 de la función. Le voy a poner no importa, le voy a poner un +5. Si te das cuenta, ese es el bueno, límite. no, perdón, estaba hablando del signo, perdón, estaba hablando del signo. Bueno, estaba hablando del signo. Estoy hablando del signo primero, Sí, para no traslapar. Ahorita vamos a hablar de ese término, de ese número que no tiene X. Hablando del signo, cuando el signo del término cuadrático es negativo, la parábola abre hacia abajo. Bien, entonces ese es para empezar. Entonces el rango va a estar acotado de acuerdo a eso. O sea, en la ecuación, tú puedes ver si, por ejemplo, la parábola abre hacia el signo, perdón, del término cuadrático es positivo, la parábola va a abrir hacia arriba. Por lo tanto, su rango va a ser desde un cierto valor hacia infinito positivo, que es hacia donde abre la parábola. Y cuando el signo del término cuadrático es negativo, su rango va a ser desde menos infinito hasta un cierto valor, que es donde va a tener el punto más alto la parábola. ¿Sí? Eso hasta ahí, sí. sí, El rango de este sería desde menos infinito hasta -1. Y el -1 sí lo toma, así que sería eh, con corchete. corchete. Ese sería el rango de esta y ese sería el rango de este. En este caso, esta es de esta ecuación que estamos manejando. Esta es cuando simplemente aquí en el término cuadrático tenemos un signo negativo. Entonces, eso para empezar. Ahora, ciertamente el vértice, el inicio del vértice para Y me lo va a decir precisamente el término independiente. Ahí tú me estabas diciendo, yo te pregunté hace ratito cómo saber si abría hacia Sí, arriba o hacia abajo. Pero si te das cuenta, en ambas comienza en -1. -1 aquí y -1 acá. Pero lo que me dice si abre hacia arriba o ujú. hacia abajo es el signo del término cuadrático. Ahora, lo que me dice el vértice para Y, si es ese número eh, independiente que no tiene X. Aquí no tenemos el término de X a la 1, no importa, pero el número exactamente.
que me va a indicar el vértice de, para y al menos, es ese término independiente, en este caso menos uno. Y entonces, si te das cuenta, si tengo esta ecuación, x cuadrada menos uno, ¿en dónde empieza el rango? En menos uno. En menos uno. Pero ¿hacia dónde va? Hacia infinito porque el signo del término cuadrático es positivo. Y para esta, si fuera negativo aquí el término cuadrático, ¿el rango cuál sería? Desde menos infinito hasta menos uno, que es donde está su vértice. En ambos casos el vértice está en menos uno, solo que el intervalo para el rango cambia, dependiendo si abre hacia arriba o abre hacia abajo la parábola. Entonces, veíamos esa clase que para calcular el dominio no hay problema, todos los reales. Pero para el rango aplicamos esta pequeña formulita. Y bueno, ese día me preguntaba, creo que al Axel creo, que como que a él le parecía que tenía esta formulita similitud con la fórmula general para calcular las raíces de una ecuación cuadrática. Ciertamente, bueno, en ese momento pues yo no le decía, no, no sé si tendrá relación exactamente o será una coincidencia. Ciertamente no es coincidencia, sí hay relación, porque la ecuación general, la fórmula general, se utiliza para calcular las raíces de una ecuación cuadrática, de una función cuadrática. Ahora, esta que tenemos aquí es, digamos, una de las partes de la fórmula general. La que no está, decía Axel, es el discriminante, la raíz cuadrada. Y no está, fíjate bien por qué no está, porque en esa raíz cuadrada tenemos al término c. Si te das cuenta que tenemos b y a. Sí. Y en la raíz tenemos menos b cuadrada, no, b cuadrada menos 4 por a por c. O sea, Ujú. la única diferencia es que en esta primera parte no hay c, pero dentro de la raíz sí hay c. Y entonces aquí no usamos completo o no se usa completo toda la fórmula porque precisamente lo que se hace aquí en esta parte que estamos utilizando aquí es calcular el vértice. Aquí lo que queremos es calcular el rango. Para el dominio no hay problema, todos los reales. Pero para el rango, como depende del vértice, el rango depende del vértice y de hacia dónde abre la parábola. Si abre hacia arriba, su rango es desde el vértice hacia infinito. Y si abre hacia abajo, su rango es desde menos infinito hasta su vértice. Entonces, lo que hacemos con esa pequeña formulita es calcular precisamente el vértice de la parábola. Y entonces, si quisiéramos calcular las raíces de la función cuadrática, usamos toda la fórmula general. Pero si quisiéramos calcular solamente el vértice, usamos esta primera parte. ¿Por qué? Porque esta primera parte no incluye al término c. ¿Cuál es el término c? En este caso, el menos uno. Ese Ajá. término c, ese término c, em, lo que me indica es el intercepto que genera la parábola con el eje Y. Ese término C lo que me dice es el intercepto o el lugar donde corta la parábola al eje Y. En este caso, no hay no me corta el eje Y. Bueno, me corta el eje Y en uno, en menos uno, perdón, que es donde está el vértice. Entonces lo que hacemos aquí es calcular el punto coordenado del vértice. Y lo primero que hacemos es calcular la coordenada para X con esta pequeña formulita. Y no se incluye la parte de la raíz porque ahí está el término C. Y como aquí lo que quiero es calcular el vértice y el vértice no necesariamente va a hacer intersección con el eje Y, entonces, porque es la parte más baja o más alta de la parábola, entonces se excluye para calcular el intercepto perdón, la coordenada de X, Y valdría cero. Y entonces, dentro de la raíz tenemos 4 menos B más menos 4 por A por C, pues eso me da cero. Entonces, solo se utiliza esta parte porque lo que queremos exactamente es el vértice.
porque es lo que me va a definir el rango, o ya sea el punto más bajo o el punto más alto de la parábola. El vértice es lo que me va a definir el intervalo para el rango, como lo estamos viendo en la gráfica. Entonces, lo que hacemos con esa partecita es calcular la coordenada para x con esta. Y ya que calculamos la coordenada para x, fíjate bien, aquí nos dio cuánto. Bueno, a siempre es el término cuadrático, que en este caso es uno. B es el término para x, que en este caso es cero, no está. Y c sería menos uno, pero c aquí no se incluye. Entonces, aplicamos la formulita y me da cero. Menos cero, que es b, sobre 2 por uno, cero sobre 2 me da cero. Entonces, para x, el vértice para x sería en cero. Y yo me posiciono en cero, por ejemplo, aquí. Y luego, pues lo que quiero es la otra coordenada para y. Para localizar el vértice, recuerda que cada punto me lo define una coordenada para x o un número para x y un número para y. Con esta formulita de menos b sobre 2a, lo que obtengo es el número para x donde está el vértice. Y para obtener el número para y, pues lo que hago es sustituir ese valor que me dio para x en la función x cuadrada menos uno para obtener y, y del vértice. Entonces aquí lo sustituyo, cero al cuadrado menos uno pues me da menos uno. Entonces el vértice, ¿dónde se encuentra? En cero coma menos uno. Cero que me dio aquí la formulita para x, y menos uno que me dio para y. Si yo voy a cero coma menos uno aquí hallo el vértice. ¿Sí lo ves? Sí, Muy bien, entonces ya localizando el vértice, ese par ordenado lo que me dice es que el vértice para y está en menos uno. Al estar en menos uno, pues entonces de ahí, como abre hacia arriba la parábola, porque tiene signo positivo el término cuadrático, como abre hacia arriba, pues sería desde menos uno hasta infinito. Si fuera al revés, aquí sería simplemente desde menos infinito hasta menos uno, que es lo que me daría también aquí. Aquí no importa si fuera negativo aquí, me daría simplemente porque digo menos b sobre 2 por a, aquí a sería menos uno. 2 por menos uno pues menos dos. Y cero y menos entre menos más, cero entre 2 pues cero. Me sigue dando cero. Y me va a volver a dar un menos uno para y, porque voy a volver a sustituir un cero aquí. Pero como abre hacia abajo, entonces ya el rango cambiaría desde menos infinito hasta menos uno. Entonces, ahí, lo que hacemos, ¿sí? ahí se fue un 2, ¿no? En la y igual a x cuadrada menos 12. Ah, sí, perdón, perdón. Sí, gracias. Entonces, lo que hacemos con esto es calcular el vértice. Con esta formulita hallamos el valor para y, para x, perdón, y una vez que lo tenemos, hallamos el valor para y. Sustituyendo ese valor que me dio esta formulita para x, lo sustituimos en la función y me da el valor para y. Entonces en cero coma menos uno está el vértice. Aquí en este caso está sobre el eje y, el Y- vértice. Pero puede haber otras parábolas en las cuales el vértice esté, no sé, por acá, por ejemplo, ya en Ajá. algún cuadrante, que no esté sobre el eje y exactamente, en algún cuadrante, o ya acá, por acá puede ser el vértice, ¿no? La parábola no siempre va a estar así. Por ejemplo, vamos a buscar aquí una que abra hacia arriba y dos, y vamos a ponerle ya x más 3x menos 5. Mira, aquí por ejemplo ya no está sobre el eje, Sí, ya no está está afuera. sobre el eje, está en el segundo cuadrante. Entonces, vamos a ver porque ya está en menos 6 punto y fracción. El vértice, por ejemplo, fíjate, el vértice. Lo que te decía, mira, ese término independiente, lo que me dice en este caso menos 5, lo que me dice es el valor en el cual la parábola corta al eje Y. Este menos 5, mira, ¿dónde está cortando la parábola al eje Y? Aquí, mira.
Ah, en menos sí. 5. Ese término independiente es lo que me dice que la parábola está cortando al eje Y en ese valor término independiente. En esta que estamos analizando, ¿por qué el término independiente es menos uno? Pero porque no está cortando al eje Y. Bueno, sí lo está cortando en menos uno, pero ¿qué parte de la parábola está cortando al eje Y en menos uno? El vértice. ¿Sí te das cuenta? Sí, sí. Entonces aquí no, digo, no se aprecia bien ese corte al eje Y porque exactamente el corte lo está generando el vértice de la parábola. Ahí inicia y ahí está cortando. O sea, sí me lo está diciendo, solo que tal vez no se aprecia igual que como aquí en esta, que el corte en menos 5 porque pues aquí el vértice no está sobre el eje Y. Entonces aquí el vértice está en otro. ¿Cómo hallaríamos aquí el vértice? Con esa formulita. ¿Cuánto valdría A? Fíjate bien, valdría 2. Como es positivo ese término cuadrático, abre hacia arriba. Bien, entonces el rango va a ser desde el lugar del vértice hacia infinito. Pero yo necesito el vértice. El vértice no me lo dice el número, acuérdate, ese número independiente no me dice el vértice, me lo dice, o ese número lo que me dice es en qué número corta El al eje cruce. Y la parábola, es el cruce. El vértice hay que calcularlo. A valdría 2 y B valdría 3. Para C no lo tomo en cuenta C porque como es el vértice y el vértice no va a cortar al eje Y, entonces, a menos que fuera el vértice exactamente cortando el eje Y. Pero solo tomo la formulita de menos b sobre 2a. Y entonces, ¿cuánto vale b? 3. Y a vale 2. Entonces sería Tres menos 3 sobre 2 por 2. O sea, por menos dos. 3 Ujú. sobre 4 menos 3 cuartos. ¿Verdad? Sí. Para x. Para x sería menos 3 cuartos. Entonces, yo lo que tendría que hacer es, ay, vamos a cortar esto. Chispas. Para X sería, iba hacia abajo y era para arriba. Para X sería menos 3 cuartos. Esto quiere decir que yo debería estar menos 0,5 menos 3 cuartos por aquí. Por ahí sería menos 3 cuartos más o menos. Y entonces en esa línea hacia abajo tendría que estar el vértice. Aquí en medio exactamente, mira. ¿Te das cuenta? Ahí Sí, está. Pero ahí tengo el valor para X apenas, menos 3 cuartos. Necesito el valor de Y. Entonces de ese Y. menos 3 cuartos lo sustituyo en esta función. Y vamos a ver cuánto nos da la calculadora. Menos 3 cuartos sería 2 por menos 3 cuartos. 3 cuartos al cuadrado, que sería 9,16. Ajá. Por 2 más 3 por 3 cuartos, que sería 9 cuartos. Ujú. A ver, ¿dónde está? 9 cuartos. Ajá, menos 5. Y me dice que está en menos. A ver, ¿cuánto? No, creo que lo hice mal, ¿no? A ver, nos dio menos 3 cuartos, ¿no? Menos 3 cuartos. Sí. Menos 3 cuartos. Entonces sería 3 cuartos al cuadrado. Menos 8,75. ¿Te dio menos 8,75? Pero aquí dice que debe dar menos 6 punto y cacho, ¿no? Mira. A ver, aquí sería 3 cuartos al Ajá. cuadrado da 0,5625. Eso por Ah, 2, sí. ¿no? Ajá. Luego, más 3 por 3 cuartos. 3 por menos 3 cuartos. Por menos 3 cuartos. Y luego, menos 5. Ajá, mira, menos 6,125. Menos 6,125. Sí. Mira,
Ahí está, mira, fíjate, aquí ya yo puse el punto y ya GeoGebra me está diciendo que el Sí, rango, que ese vértice que yo acabo de señalizar es menos 0,75, que es menos 3 cuartos, coma, menos 6,125. Entonces, para Y, la parábola inicia en menos 6,125. El valor para X no me interesa para el rango, pero lo ocupo para poder sacar el de Y. Entonces, como ahora hacia arriba, el rango sería de menos 6,125 a infinito. ¿Sí? sí, Ahora, yo esto puse el ejemplo, pero analíticamente lo haría así, ¿no? O sea, lo escribiríamos y obtendríamos aquí menos 3 cuartos, lo metemos en la función de y ya me daría menos 6,125. Entonces, como es positivo el término cuadrático, pues habría hacia arriba. Y entonces el rango sería desde menos 6,125 a infinito. Si fuera negativo el término cuadrático, el rango sería desde menos infinito hasta menos 6,125. Entonces, para una función cuadrática, así se calcula el rango. Lo que necesitamos es el vértice, porque o es el punto más bajo o es el punto más alto de la parábola y eso me va a acotar el rango precisamente. Nada más recordar, si es positivo el término cuadrático, abre hacia arriba y el rango sería desde el vértice, o sea, el valor para y del vértice, hacia infinito. Y si es sí, negativo el término cuadrático, el rango sería desde menos infinito hasta el valor para y en el vértice. Entonces lo que necesito es calcular el vértice. Con menos b sobre 2a calculo el número para x del vértice, que en este caso me dio 0. Y el otro valor, que es el que me interesa para y, pues lo calculo sustituyendo esa x que me dio, que en este caso es 0, en la función y me va a dar un valor de y. Ese valor de y es el que me interesa, porque son los valores para el rango. Y entonces sería en este caso, como es positivo el término cuadrático, desde -1, que es el punto más bajo, hacia más infinito. ¿Cómo ves? sí, sí queda, ¿Sí? sí. Muy bien. Aquí al final le voy a dejar varios ejercicios. La mayoría son de los que ya hemos visto para que básicamente los repliquen. Lo que puedes hacer muy fácil, ¿ya Ajá. descargaste GeoGebra o sí lo pudiste consultar en Sí, sí línea? lo pude ya manejar. Bien, lo que te puedes hacer es meter la función a GeoGebra, puedes visualizar el rango que básicamente se ve en la gráfica y luego ya, digamos, con el álgebra Ya me oriento. corroborarlo, claro, corroborarlo, ¿no? Asegurarte que sea eso. O primero hacer el álgebra, o básicamente razonar, fíjate, porque como veíamos en algunas funciones, en teoría el álgebra me dice que el rango va de tal número a tal número, pero en la práctica no es así. Si te acuerdas que Ajá. veíamos, Sí, sobre todo sí las en la funciones teoría. racionales, ¿no? Perdón, las Sí, irracionales, la de raíz cuadrada. Que ahí el despeje de X nos decía que el rango deberían ser todos los reales, pero en la práctica veíamos que no, solamente eran de cero a infinito. ¿Por qué? Porque los números negativos nunca me los va a dar por la definición de la raíz cuadrada, nunca me va a dar un resultado. El número negativo si le saco raíz cuadrada a un número positivo, nunca. El resultado siempre de una raíz cuadrada es un número positivo. Entonces, la mínima raíz que yo le puedo sacar a un número, pues es la de cero. Por eso el rango para una raíz cuadrada siempre es desde cero hasta infinito. Aunque en términos teóricos el álgebra me dice otra cosa, o me puede decir otra cosa, ¿no? Entonces por eso es importante tener en cuenta esos casos especiales, básicamente. Muy bien. Entonces avanzamos. Para las funciones cúbicas igual no hay tanto pierde porque, como bien podemos ver en una gráfica, las funciones cúbicas no tienen restricciones. El dominio y el rango son todos los reales.
para una función cúbica como tal. A menos que estuviera combinada con otro tipo de funciones, pues habría que haber la combinación de las restricciones, que para la cúbica no habría restricciones, solo habría para con la cual estuviera combinada, ¿no? Pero para las funciones cúbicas, así como para las lineales, no hay restricciones, viene desde menos infinito hasta infinito, tanto para el dominio como para el rango. Aquí solo tenemos una sección, pero nuevamente si hiciéramos un zoom en todo lo largo y ancho, pues veríamos que viene desde menos infinito hasta infinito, tanto para el dominio como para el rango. Entonces, para esa yo creo que no hay No hay detalles. Y nuevamente, más qué se que podría decir. hacer? Fíjate, ¿qué se pudiera hacer? Para el rango, para el dominio, por ejemplo, hay que analizar la función. Decimos, dice y o f de x igual a x cúbica menos 12. Bien. Para el dominio, a ver, ¿qué valor de x no me aceptaría la función? Si le meto un -1, o sea, valores negativos, un -1, digamos, -1 al cubo me da -1. -1. Y -1 menos 12 me da -13. Ah, pues entonces no hay problema. Entonces veo que cualquier número negativo que yo le meta me va a dar otro número negativo, porque está elevado al cubo. Menos 2 al cubo me daría -8, y -8 menos 12 me da -20. Entonces veo que para los negativos no tiene restricción. ¿Puede admitir el cero? Pues sí, cero al cubo, pues cero. Y cero menos 12 pues -12. Entonces, positivos, pues también. Entonces veo que no hay restricciones para X, le puedo meter cualquier número. Y ahora para Y, ¿cuál es la cuestión? Puedo despejar, pero sin despejar, aquí se puede ver, mira, porque mira, tengo Y del lado izquierdo y del lado derecho, ya vi que si yo le meto cualquier valor a X, me va a arrojar siempre un número real, ya sea un número negativo o un número positivo. O incluso me pudiera arrojar un cero o me pudiera no arrojar un cero. Fíjate, esta ecuación que tenemos aquí, exactamente así como la tenemos, em, teóricamente, ¿qué nos diría? Fíjate, esta ecuación me podría arrojar un cero. Necesitaría, ¿qué necesitaría? ¿Qué número tendría yo que meterle a X para que al resolver X al cubo menos 12 me diera cero? Y entonces que Y fuera cero. Tendría que haber un Ya ves. número que si yo le meto a X me dé 12. O sea, ese número elevado al cubo me dé 12. Es un número fraccionario. Ya Tendría la. que ser un número fraccionario, exactamente. Pero Ajá. estás de acuerdo que existe, ¿no? Sí. Entonces, sí existiría. ¿Por qué? ¿Cómo lo podría calcular? Pues sacándole raíz cúbica a 12, ¿no? Ajá. A ver, si le sacáramos raíz cúbica a 12, ¿cuánto 28, nos noventa da? y cuatro Nos 28 da infinito. eso, 2,2894, pero existe. Sí. Entonces, 2,2894, etcétera, al cubo me daría 12. Menos 12 es cero. Quiere decir que Y sí toma el valor de cero. Quiere decir que Y también sí toma números negativos. Si yo le meto un cero aquí a X, cero al cubo, cero menos 12 menos 12. De Y igual a menos 12. O sea, Y toma valores negativos, Y toma el cero y Y toma valores positivos. Si yo le meto a X un 5, me va a dar 125 menos 12, pues ya me va a dar 113, ¿no? Entonces Sí. veo aquí, analizando la función para el rango, yo puedo ver más que lo que me dice la gráfica. La gráfica, ahí tú puedes ver que no hay ningún corte, no hay ninguna asíntota. Esta es continua la línea, hace una curvita, pero sigue continua. Entonces no hay un valor en el cual y se interrumpa la función. Entonces puedo yo ver aquí. Ahora, ¿de qué otra manera pudiera yo averiguar el rango? Podría despejar X.
¿verdad? Lo que siempre podemos hacer es despejar X. El problema a veces es que al despejar X me puede dar un rango teórico que no se cumple incluso con la gráfica. Sí, ese es el detalle nada más con el que hay que tener cuidado. Entonces, por eso es importante analizar también la función, metiéndole valores a X y preguntándonos, ¿no? O sea, ¿qué valor no pudiera tomar o no me podría arrojar Y para Y? Entonces, con la gráfica obviamente se ve, pero analizando yo puedo ver que para Y me puede dar cualquier valor. Para Y me puede dar Y igual a cualquier valor, tanto negativo, positivo o el cero incluso me lo puede dar. Y ya lo compruebo con la gráfica. Por eso es que las funciones cúbicas no tienen restricciones. Admiten todos los reales y admiten para el dominio y admiten todos los reales para el rango. ¿Sí? Sí, Si no te queda claro alguna cosa así, aunque sea mínima, dime y le seguimos hasta darle con el clavo de o las palabras adecuadas para que, pues para que no haya duda alguna. Fíjate, no, sí, sí va quedando. ok, vamos a hacer, sí, sí, o sí, buscamos otra forma de explicarlo. Sí, sí me va quedando bien. ¿Sí te va quedando claro? Sí, sí me queda claro. Ok, yo lo que te decía nada más, si de ahí despejáramos X, nos daría Y más 12 Raíz y cúbica de eso, tendríamos ¿no? que sacarle raíz cúbica a, a X. Entonces, X me daría la raíz cúbica de Y menos 12. Ajá, No, no me da raíz cuadrada, me da raíz cúbica. sí, Entonces, para una raíz cúbica, pues no hay restricciones. Para una raíz cúbica no hay restricciones. Para donde hay restricciones es para la raíz, las raíces pares, ¿te acuerdas? cuadra. Que es la que estuvimos Así, las trabajando. pares. Raíz cuadrada, raíz cuarta. Pero para las raíces impares no hay restricciones. Entonces, ya sea despejando X o analizando la función, o sea, con el puro análisis, sí, aunque no tuviéramos la gráfica, con el puro análisis o despejando X, nos daríamos cuenta que nos daría una raíz cúbica y para las raíces impares no hay restricciones. Entonces aquí podemos de diferentes formas corroborar que en este caso el rango y el dominio pues son todos los reales para las funciones cúbicas. Para las funciones de orden superior, pues obviamente no vamos a ejemplificar cada una porque son infinitos, pero lo que tomamos fue al menos un ejemplo, ¿no? Que es una raíz par. ¿Por qué? Porque para las raíces impares, pues no hay problema, no tienen restricciones. Entonces tomamos en este caso una raíz cuarta, perdón, una función polinómica de grado 4. Para el dominio no hay problema, son todos los reales para el dominio. Y para el rango, pues ahí, para el rango vamos a tener ciertas restricciones que podemos identificar con alguna estrategia. En este caso, para la raíz cuarta, lo que se podría hacer es tratarla como si fuera un, un, eh, una, una función cuadrática. Eh, Obviamente sería una función cuadrática de la función cuadrática. La función cuadrada normal de x al cuadrado, por ejemplo, pues es el cuadrado de x, pero x a la 4 pues es el cuadrado de x a la 2. Entonces lo que hicimos ese día fue tratarla así, eh, para el rango, ¿no? Usar ciertas estrategias, en este caso, la raíz cuarta, ya por lo general raíz sexta, perdón, las de grado 6 grado 8 y demás, son muy poco comunes. Entonces aquí vamos a concentrarnos obviamente en ver lo que más comúnmente pudiéramos encontrar. Entonces lo que hicimos con el grado 4 con el número de grado 4 aquí, fue tratarlo como si fuera el cuadrado de
Sí. la función cuadrática. Y entonces, bueno, aquí empleando la analogía con la función cuadrática, la acoplamos a la función de grado 4 que en este caso sería el término cuadrático, sería el término que lleva el grado 4. El término lineal sería el término cuadrático, y bueno, el término independiente pues no lleva grado, ¿no? No lleva letra, no lleva variable. Entonces aquí lo que hicimos fue utilizar la fórmula general ajustada a la función de grado 4. Entonces A sería el coeficiente que acompaña al grado 4. B sería el coeficiente que acompaña al grado cuadrado, al grado 2, perdón, y C pues es el término independiente. Y entonces se aplica la fórmula general ajustada simplemente. A sería en este caso 1, B sería menos 4 y C sería menos Y. Aquí lo que hicimos, recordemos que para aplicar la fórmula general, la ecuación tiene que estar igualada a cero. Entonces nosotros teníamos esto, ¿no? Y igual a x a la 4 menos 4x cuadrado. Para poder igualarla a cero, esta y que está positiva la pasamos de este lado negativa y por eso nos queda x a la 4 menos 4x cuadrada menos y igual a cero. Ahora sí, ya que está igualada a cero, se sacan los valores. A es el coeficiente del término cuadrado, que en este caso sería el grado 4. B es el coeficiente del término lineal, que en este caso es el grado 2. Y C es el término independiente. En este caso, el término independiente es cualquier valor que no lleve a la variable independiente. La variable independiente aquí es X. Entonces, Y es una variable, sí, pero dependiente. Entonces, en términos hablando de X, Y es independiente porque no está acompañada de la variable independiente X. Pues aquí C, pues es menos Y, que es el término que no tiene X, es menos Y. Y entonces metemos todo a la fórmula general. Y aquí, eh, pues sería menos B, que es menos 4 más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C, que es menos Y, todo sobre 2A. Y aquí ya nada más resolvemos, ¿no? Menos 4 es 4 más menos raíz cuadrada de 4 al cuadrado es 16. Menos por menos más, 4 por uno por Y, 4Y, todo sobre 2. Desde esta función, lo que vamos a hacer no es resolverla per se, porque tenemos a Y, pues no vamos a encontrar un valor Sí. exactamente. ¿Cuál sería la restricción aquí? ¿Dónde esté Y? ¿Dónde está Y? Dentro del radical de la raíz. Entonces, ¿cuál es la restricción de la raíz? A ver quién recuerda. ¿Cuál es la restricción que tiene la raíz cuadrada? Que los números no sean negativos. Muy bien, que los números no sean negativos. Pueden ser o cero o positivos, pero nunca negativos. Entonces, ¿qué hacemos? Como ahí en el radical está y, lo que hacemos es extraer el radical, que es 16 más 4y, que debe ser mayor o igual a cero. Y entonces despejamos simplemente y, el 16 lo pasamos negativo del lado derecho, ese 4 pasa dividiendo, eso se vuelve menos 4, entonces y tiene que ser mayor o igual a menos 4. Entonces, y debe ser hacia arriba de menos 4. Por lo tanto, el rango sería desde menos 4 hacia más infinito. Para este caso muy particular, para la función de grado, perdón, sí, para la función de grado 4. Ya hemos visto ya vimos para la cuadrada y esa sería la grado 4, que son de las la más común es la cuadrada. La del grado 4 pues sí, pero las otras son muy, muy poco comunes. Entonces no tendría tanto caso dedicarle demasiado tiempo a esas específicamente, ¿no?
Entonces ya con la raíz, la cuadrada, el polinomio cuadrado y el polinomio de grado 4 pues es más que suficiente para dominar esta parte de los polinomios. Y ya pues los polinomios de grado impar pues no tienen restricciones, son desde menos infinito hasta infinito, tanto el dominio como el rango. No solo para la cúbica, sino para raíz, perdón, el polinomio grado 5 grado 7 grado 9 todos los impares no tienen eh, restricciones. Tienen restricciones solamente los de grado par. Asimismo, las raíces pares son las que tienen restricciones y las raíces impares son las que no tienen restricciones. Sí, más o menos. Sí, está bien. Sí. Muy bien. Y bueno, luego pasamos a las funciones racionales. Recordemos que estamos haciendo aquí un repaso. En una función racional, pues la principal restricción es que el denominador no sea cero, por lo que para el cálculo del dominio se debe analizar esa sección, que es el denominador. Y en el caso del rango, o por lo general lo que se hace es despejar x para ver qué función obtenemos en términos de y ver, de acuerdo a la función que obtengamos, las restricciones que pueda tener. Aquí vimos este ejemplo que para el denominador la única condición es que no deba ser cero, pero en una función racional no siempre va a ser o va a haber un número que nos vuelva a cero el denominador. Por eso puse ese ejemplo ese día. En este caso tenemos que el denominador primero tiene una suma. Es más alarmante cuando hay una resta, porque sí puede haber más restricciones. Pero cuando hay sumas, sobre todo sumas, es eh, difícil que haya restricciones. Y sobre todo si está acompañado de un término cuadrático. En este caso, el término cuadrático, cualquier valor negativo me lo vuelve positivo. Y si además de eso hay una suma, entonces el denominador aquí yo puedo cerciorarme por ese análisis que nunca me va a dar cero. En este caso particular, aunque es una función racional, no hay peligros de que el denominador sea cero. O sea, no va a haber un valor que yo le meta a x que me haga cero el denominador. Por lo tanto, el dominio, ¿cuál sería? Pues todos los números reales. El dominio sería todos los números reales. Y para el rango, lo que tendría que hacer, pues es despejar precisamente x. Si despejo x, me quedaría este término, esta función, que es una función racional par para empezar, y que dentro tiene una función racional, perdón, es irracional par y dentro tiene una función racional. Entonces aquí ya tenemos una combinación de funciones que para empezar, para que pueda resolver la función racional, el denominador no debe ser cero. Y como no tengo un término cuadrático en el denominador y aparte hay una resta, sí va a haber algún valor para y que me vuelva cero el denominador. O sea, ahí hay una restricción. Y la segunda es que como tengo una raíz cuadrada, no puede ser menor que cero todo lo que esté dentro de la raíz. Por lo tanto, la única forma en que se cumplan simultáneamente esas dos es que el numerador y el denominador tengan el mismo signo para que al final yo divida el mismo signo entre el mismo signo y eso me haga positivo o máximo cero el argumento del radical y pueda yo resolver la raíz. Lo que en este caso me va a decir el denominador es el valor en el cual yo pueda encontrar una asíntota, que en este caso, si lo resuelvo, vería yo que la asíntota la encontraría en y igual a 2. Pero para poder terminar de resolver todo, yo necesito esas dos cuestiones, o que ambos sean positivos,
tanto el numerador como el denominador de la función racional que está dentro del irracional o que ambos sean negativos. Esas son las dos condiciones en las cuales se podría cumplir que esto sea mayor o igual a cero y pueda resolver la raíz. Y entonces tendría caso uno y caso 2. Primero tendría que tratarlo, puedo empezar con cualquiera de los dos, no necesariamente a fuerza con el caso uno, puedo empezar con cualquiera. Y asumir que tanto el numerador, por ejemplo, para que sea positivo tiene que ser mayor o puede ser cero. El numerador, recordemos que sí podría ser cero, por lo tanto puede ser mayor o igual a cero. El denominador, ese sí, no puede ser, no puede ser cero. Para que sea positivo tiene que ser forzosamente mayor que cero. Y entonces ya lo que hicimos fue aplicar un ejemplo. En este ejemplo tenemos esta función. Y como vemos en el denominador, para empezar, para el dominio, no hay restricciones porque tenemos un término cuadrático y aparte tenemos una suma. No va a haber ningún valor de x que me vuelva a cero el denominador. Y entonces, para el dominio, el denominador, aunque no puede ser cero, analizando esto vemos que no hay restricciones y entonces el dominio me queda que van a ser todos los reales en este caso. ¿Qué hago para el rango? Bueno, despejo x. Si despejo x, obtengo esta función de aquí. Y esta función pues, ya es una función, como podemos ver, diferente a la que tenemos originalmente. Por eso, a veces, em, aparte del análisis de la función, tenemos que hacer el despeje. A veces no es necesario hacer el despeje. Analizando la función, como hace ratito veíamos, se puede ver claramente, ¿no? Qué valores me puede aceptar y o si puede aceptar o si puede no aceptar un valor. En este caso, bueno, tenemos este despeje, una función irracional combinada con una racional. Entonces tengo el caso uno y el caso 2. Si agarro el caso uno, el numerador que es uno menos cuatro y puede ser mayor o igual a cero. El denominador puede ser solo mayor que cero. Y en este caso, como solo tengo la y en el denominador, pues no tengo nada que despejar. Ya tengo, digamos, esa parte resuelta, y mayor que cero. En el denominador, y tiene que ser mayor que cero para que sea positivo. Y para el numerador, pues tengo uno menos cuatro y mayor o igual que cero. Despejo y, aquí simplemente para que el y la tenga del lado izquierdo. Invierto el sentido del signo y tengo que y tiene que ser menor o igual a un cuarto para que el numerador sea positivo. Y entonces, ¿cuál va a ser el intervalo del rango? Va a ser aquel intervalo en el cual los valores del numerador y del denominador se traslapen en alguna sección. Entonces, para eso tengo que graficar en la recta numérica. Para el numerador me dice que los valores de y tienen que ser menor o igual a un cuarto. Tengo un cuarto, tanto de un cuarto hacia menos infinito tienen que ser. Y para el denominador, los valores de y tienen que ser mayor que cero. Estoy en cero, o sea, desde cero hasta más infinito. Entonces, al hacer ese gráfico de ambos valores que toman numerador y denominador, en este caso, que ambos tendrían que ser positivos, veo que si hay una zona en la cual ambos valores se traslapan. ¿Cuál es esa zona? Solamente de cero a un cuarto. Y entonces el rango va a ser esa zona de traslape. Aquí lo puedo ver en la gráfica, de cero a un cuarto, 0,25 es los valores que toma y. Y aquí en este ejemplo, así lo hicimos. ¿Cómo ven? ¿Dudas en este? No, está bien. No. Sí. Bien, y como el un cuarto sí lo toma, porque puede ser menor o igual a un cuarto, como un cuarto sí lo toma, pues lleva corchete ahí. Como el cero no lo toma, porque no puede ser cero el denominador,
lleva paréntesis. Muy bien. Y luego, bueno, pusimos algunos ejemplos para ya ir practicando, por ejemplo, las funciones, en este caso, irracionales. Decíamos hace ratito, las funciones irracionales para el dominio, el argumento de la raíz tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, igualamos a cero lo que está dentro de la raíz y despejamos x. En este caso, x lo podemos despejar ya sea de forma pasando de un lado del igual hacia el otro, o en este caso, como una diferencia de cuadrados, dependiendo lo que tengamos adentro. Aquí lo factoricé como una diferencia de cuadrados. Cada factor lo igualamos a cero para encontrar los valores críticos y nos da un 2 y un menos 2. ¿Qué quiere decir? Que el menos 2 no lo va a tomar, el 2 tampoco. ¿Y qué pasa en ese rango desde menos 2 a 2? Pues no va a haber gráfica, no lo va a tomar. Entonces el dominio va a ser desde menos infinito a menos 2 unión con más 2 a infinito. Y bueno, la gráfica me lo confirma. En este caso, la gráfica me confirma que el intervalo desde menos 2 a 2 no hay gráfica. Entonces no tengo ahí la función continua. Y para el rango, aunque, como lo comentábamos en la clase, en las clases pasadas y ese ratito, aunque a veces, si yo despejara, por ejemplo, aquí x, ¿cuánto me daría? A ver quién me dice cómo me quedaría el despeje para x aquí. Quedaría como x sería igual a la raíz cuadrada de y cuadrado más 4, ¿no? Muy bien. Sí. X es igual a la raíz cuadrada de y cuadrada más 4. Y si se dan cuenta, dice raíz cuadrada de y cuadrada más 4. Ahí lo voy a escribir para que podamos visualizarla mejor. Sería x igual a raíz cuadrada de y cuadrada más 4. Esta función, si la analizamos, decimos, pues el denominador, perdón, para y, por ejemplo, dice tiene que ser mayor o igual a cero. Pero eso me lo dice la restricción. Si yo analizo aquí y digo, ¿qué valor no pudiera yo meterle a y ahí? O sea, ¿qué valor haría que lo que está dentro de la raíz fuera negativo? O sea, la condición es que no sea negativo, ¿no? Lo que está dentro de la raíz. ¿Y cómo le hacemos al analizarlo? ¿Qué valor de y me haría que al resolver lo que está dentro fuera negativo? Y cuadrada más 4. ¿Qué valor de y en esta función que está dentro de la raíz me haría que al resolver me quedara un número negativo ahí adentro? ¿Qué valor? ¿Habría algún valor? No por el exponente. Exactamente. Por el exponente no habría. Aunque yo le meta números negativos a y, aunque le meta un cero, jamás dentro de la raíz me va a quedar un número negativo. Entonces, aparentemente, podríamos pensar que el rango, o sea, y acepta cualquier valor, cualquier negativo, cualquier positivo y el cero, porque cumple con la restricción de que dentro de la raíz no haya un número negativo. Y yo le podría poner rango todos los reales, viéndolo así con el despeje. Pero ¿cuál es la realidad? Que yo lo que tengo es la función original y igual a raíz cuadrada de x cuadrada menos 4. Entonces, desde aquí, analizándolo desde aquí, desde la función original, lo que yo diría es y igual a algún número negativo alguna vez. O sea, y aquí me va a dar igual a algún número negativo. Y alguien pudiera decir, bueno, si le metemos un valor a x que quede un 25 adentro,
Pues la raíz cuadrada de 25 es más 5 y menos 5. Ah, pues sí me daría un menos 5. Pero eso no pasa en la realidad. Y por definición, el resultado de una raíz cuadrada siempre es un número positivo. Y como les lo repetí varias veces, el hecho de que un número negativo elevado al cuadrado me devuelva un número positivo al que le puedo sacar raíz cuadrada, no, la raíz cuadrada no está definido bajo esos términos. Está definido bajo los términos de que el resultado sea un número positivo. Lo otro es mera coincidencia. Y entonces la gráfica me comprueba que efectivamente para Y no hay ningún valor negativo, no hay gráfica en la parte negativa de Y, solo de cero hacia el infinito. Y entonces el rango verdadero, digamos, es siempre para una raíz cuadrada, es de cero a infinito, porque nunca me va a arrojar, al resolver la raíz cuadrada, nunca me va a arrojar un número negativo. Sí, 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 más o menos quedó esto. Sí, sí queda. Muy bien. Entonces, aparte de, digamos, resolver y escribir el dominio es este, el rango es este, es entender también el por qué es así el rango, por qué es así el dominio, sobre todo en casos especiales como estos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otra, vimos otra, y cuadrada, raíz cuadrada de 2 menos x. Otra vez, como es raíz cuadrada, el rango va a ser de cero a infinito. El rango de cero a infinito para una raíz cuadrada. Y para el dominio, bueno, lo que está dentro tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, 2 menos x mayor o igual a cero. La x la paso del lado positivo, me queda 2 mayor o igual a x. Y nada más si se invierten los miembros de la desigualdad, el sentido de la flechita del signo, pues cambia de dirección. X tiene que ser menor o igual que 2. Y entonces el dominio van a ser desde menos infinito hasta 2. Y como dice menor o igual a 2 quiere decir que el 2 sí lo toma, por lo tanto lleva corchete. Y para el rango, al ser raíz cuadrada, de cero a infinito. Y la gráfica, pues me lo confirma, ¿no? De cero a infinito. No hay valores negativos. Cuando tenemos una raíz cuadrada, no hay valores negativos para allí. No puede tomar valores negativos. Muy bien. Y entonces, como conclusión, para funciones irracionales aquí el argumento debe ser mayor o igual a cero para el cálculo del dominio. Para el rango, el cálculo dependerá del despeje que se haga para x en teoría. En la práctica, el rango siempre es desde cero hasta infinito. Muy bien. Y bueno, aquí resolvimos esta función eh, racional, que le calculamos el dominio y el rango. Me voy a ir un poquito más rápido, a menos que surja alguna pregunta, porque quiero llegar a los ejercicios que quiero que resuelva. La mayoría son de los que ya vimos, pero lo importante, como les decía, bueno, el otro día todavía solo estaba Juan, esa vez que le decía eso. O sea, la idea es no es resolver 100 ejercicios diferentes, o sea, no es necesario muchas veces, tal vez para agarrar más pericia sí después, pero para dominar a una parte básica primero, una buena base, con que tengas unos 10 ejercicios, 15 ejercicios diferentes. Ahí puedes practicar la teoría, la práctica, ciertas cuestiones particulares. Entonces, no les quiero poner ahorita 1000 ejercicios diferentes, sino que dominen toda esta parte básica que les estoy diciendo con algunos ejercicios. Pero bueno, aquí le calculamos el dominio para una función racional. El denominador para el dominio debe ser mayor. Puede ser menor que cero, pero no puede ser cero. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos a cero el denominador
despejamos x, y entonces me dice que x no puede tomar el valor de 2 porque si lo toma, el denominador se hace cero. Y entonces el dominio sería desde menos infinito hasta 2 que el 2 no lo puede tomar, unión 2 a más infinito. Por eso lleva paréntesis y no corchete el 2 porque no lo pudiera tomar. Y aquí lo vemos en la gráfica, ¿no? Va a ir tendiendo hasta menos infinito y tendiendo hasta más infinito. Y aquí lo que más adelante vamos a identificar como las asíntotas, pues es un límite. Para el rango despejamos x y obtenemos esta función, que nuevamente en el denominador tenemos eh, una función racional que en el denominador no puede ser cero. Lo igualamos a cero para ver qué valor me vuelve cero el denominador, que en este caso sería y igual a 4. Y entonces el rango sería desde menos infinito hasta 4 unión con 4 a infinito. Y como no puede tomarle 4 lleva corchete. Si sale alguna duda en alguno, me preguntan, ¿eh? Si no, voy a avanzar. Muy bien. Entonces, dominio y rango de funciones logarítmicas. Aquí hablamos ya de varias generalidades, tanto para el logaritmos, bases con diferentes bases numéricas como para el logaritmo natural. Para el dominio, el argumento siempre es que debe ser mayor que cero. El argumento de un logaritmo para el cálculo del dominio siempre tiene que ser mayor que cero. Entonces, lo que agarramos el argumento del logaritmo, hacemos que sea mayor que cero y despejamos x, que en este caso nos da x mayor que 2. Entonces, el dominio sería todos los valores desde 2 hasta más infinito, pero como no toma el 2 porque no dice mayor o igual, pues lleva paréntesis. Y para el rango de una función logarítmica de cualquier base, no tiene restricciones, por lo que el rango siempre serán todos los números reales. Puede haber alguna excepción, pero por lo general el rango no tiene restricciones para una función logarítmica. Aquí ya ven que en algunas el dominio no tiene restricciones, el rango sí. En algunas como esta, el dominio sí hay restricciones, para el rango por lo general no. Entonces vimos una función logaritmo natural. Para el dominio nuevamente el argumento tiene que ser mayor que cero, x menos 3 mayor que cero, x mayor que 3, dominio desde 3 abierto con paréntesis hasta infinito. Y el rango, bueno, no tiene restricciones, son todos los reales. Aquí lo que hicimos fue hacer el despeje para comprobar que realmente no tuviera restricciones y lo que nos salió es una función exponencial y las funciones exponenciales pues no tienen restricciones, admiten cualquier número real. Y entonces ahí comprobamos que la generalidad es que el rango son todos los reales. Aquí, bueno, esta vez vimos otra función combinada racional con irracional, que ya vimos cuáles son las cuestiones, ¿no? El caso uno, el caso 2, y si el caso uno no aplicara, bueno, el caso 2. Aquí en el caso uno sí aplicó y obtuvimos el dominio, y como el rango es, al ser una función de raíz cuadrada, no importa, una raíz cuadrada, no importa qué tenga dentro, porque al final se va a resumir en que eso que tenga dentro, sea un logaritmo, sea cualquier cosa, tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, como siempre tiene que ser así para que la raíz se pueda calcular, el rango siempre van a ser desde cero a infinito. Bien, aquí hicimos una combinación, o vimos una función combinada, logaritmo con una raíz cuadrada. Y bueno, para este caso teníamos la restricción del radical y del logaritmo. Para el logaritmo, el argumento debe ser mayor o igual a cero. Y para el radical, pues tendría que ser lo que está dentro. No puede ser, tiene que ser mayor o igual a cero. Analizando aquí determinamos que no hay algún valor que haga que el argumento de la raíz sea menor que cero. Aquí, como es un uno sumando con una raíz cuadrada,
no hay restricciones para la raíz. Y ya que el cuadrado, bueno, convierte en positivo cualquier valor, y al haber una suma con uno, el valor nunca va a dar menor que cero. Por lo tanto, la variable x admitirá cualquier valor real, y el dominio aquí sería desde menos infinito hasta infinito. Y para el rango, despejamos x. Aquí para el rango lo que hicimos fue despejar x, obtuvimos em, esta función, no, ¿dónde está? Hasta acá. Obtuvimos esta función, raíz cuadrada de e a la 2y menos uno igual a x. Entonces aquí ya nada más lo que está, cuál es la restricción para la raíz cuadrada es que lo que está dentro debe ser mayor o igual a cero. Entonces e a la 2y menos uno tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, ¿cómo lo resolvemos aquí? Como una diferencia de cuadrados. E a la 2y, pues es el cuadrado de e a la y uno pues es el cuadrado de uno. Entonces lo factorizamos como una diferencia de cuadrados mayor o igual a cero. Cada factor se iguala mayor o igual a cero. Y para el e a la y más uno, pues siempre va a ser mayor que cero. Entonces ahí no tenemos problema. Para e a la y menor que menos uno, ahí sí habría una restricción. Entonces de aquí vemos cuál sería el valor que uno pudiera tomar y. Acá puede tomar cualquier valor, no tiene restricción. Pero aquí sí, al ver sobre todo una resta ahí, puede haber una restricción. Entonces despejamos e a la y mayor o igual que uno. Para despejar y tener y igual a algo, aplicamos logaritmo natural de ambos lados para quitarle la exponencial. Y tenemos y igual al logaritmo natural de uno, que el logaritmo natural de uno es cero. Entonces y tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces el rango tiene que ser desde cero hasta más infinito. Y listo. ¿Preguntas hasta aquí? No, no, por mí no. Muy bien. Alfredo, ¿preguntas? No, tampoco, todo claro. Muy bien, excelente. Y luego ya vimos algunos otros ejemplos. Para el logaritmo les digo, no hay problema. Solamente el argumento tiene que ser eh, mayor o igual a cero, mayor que cero. Y para el rango, todos los reales. Y luego pasamos a las exponenciales. Aquí les explicaba en las exponenciales algunos casos en los que puede variar la forma de las exponenciales, pero de manera generalizada para el dominio siempre van a ser todos los reales. Y para el rango, en la mayoría de los casos van a ser de cero a más infinito. Dominio todos los reales, rango de cero a infinito. Va a haber algunos casos en los cuales el rango solamente es el que va a estar limitado, el dominio no. El rango es el que va a estar limitado. ¿De qué va a depender ese límite? Va a depender del número que tenga sumando o restando la función exponencial y del signo que haya al inicio, en el término que lleva el exponente x. De eso va a depender el rango. Entonces, para el dominio, todos los reales. Para el rango, fíjense bien, cuando el número que está acompañado con la x es positivo, eso me va a marcar o me va a delimitar un límite del rango hacia el infinito positivo. Y cuando el número que tiene sumando o restando, eso me va a marcar o el inicio o el fin del rango. Si el número que acompaña al exponente x es positivo, entonces el límite del rango va a ser el más infinito. Por lo tanto, el valor inicial del rango va a ser el número que tenga sumando o restando. En este caso, más 3. De más 3 a infinito.
Por ejemplo, aquí, al inicio, el término que tiene la x como exponente es positivo. Eso me va a indicar que el límite superior del rango es más infinito. Y el inicio es ese número que tiene sumando o restando, en este caso, menos 3. El rango de menos 3 e infinito. Luego, para otros casos, por ejemplo, aquí, menos 2. Bueno, aquí simplemente los otros casos que le mostré era que abre hacia arriba o hacia abajo. Eso no es problema. O que abra hacia la izquierda o hacia la derecha. No es problema tampoco. Lo único que me va a marcar el rango o va a delimitar el rango es ese signo que tenga al inicio y esos valores que tenga sumando o restando después del término que lleva x. Por ejemplo, signo al inicio positivo. Por lo tanto, el límite superior del rango va a ser más infinito. Y el inicio va a ser el número que tenga acá, por ejemplo, más 4. Rango desde 4 a infinito. Y acá, número del inicio con el exponente x positivo, el menos 4 restando, rango de menos 4 a infinito. Aquí, signo al inicio negativo. Por lo tanto, eso me indica un menos infinito. Y si viene de menos infinito, recordemos entonces que los valores para tanto el dominio y el rango se toman desde menos infinito hasta donde termine. Por lo tanto, si tengo un signo negativo al inicio con el término que lleva el exponente x, como lo que me marca ahí es un menos infinito, pues obviamente ese va a ser el inicio del rango, de menos infinito. ¿Y hasta dónde va a llegar? Hasta el valor que tenga sumando o restando, que en este caso es más 4. Aquí me equivoqué, yo me equivoqué. A ver, ¿qué pasó aquí? A ver, ¿se pasó acá? Aquí me equivoqué, ¿no? A ver, voy a poner acá, aquí. Ajá, sí, 0 a menos infinito. Fíjense, aquí yo me equivoqué aquí, ¿sí lo ven? Me equivoqué en el orden en el que puse los límites del rango. ¿Cómo debió haber sido aquí? Lo que les decía, como venimos siempre desde menos infinito, y aquí sí tengo 0 y menos infinito, pues el primero que debe aparecer es el menos infinito, ¿no? Sí, sí, ¿lo ven? Infinito, 0. No entendí esa parte, a ver, ¿por qué? A ver, ahí va. Ok, cuando estamos calculando el rango o el dominio o rango, el intervalo, pues siempre va a ser desde los menores valores hacia los valores mayores. Entonces siempre es desde lo que tengamos hacia el menos infinito hacia lo que tengamos hacia el más infinito. Por ejemplo, si el rango es lo que les decía, si tengo un signo positivo aquí al inicio, lo que me indica que el límite superior va a ser el más infinito. Y el inicio del rango va a ser el número que tengamos sumando o restando aquí. Por lo tanto, como el menor valor es 4, entonces es de 4 a infinito. Acá, signo positivo al inicio me denota un límite superior de más infinito. El inicio, ¿cuál sería? El menos 4 que tengo acá. Como el menos 4 es menor, pues el rango lo pongo de menos 4 a infinito. O sea, siempre en el intervalo del rango o del dominio se pone primero el límite inferior y luego el límite superior de ese intervalo. Ahora, lo que les decía, cuando lleva signo negativo, lo que me dice el signo negativo al inicio, lo que me marca es un menos infinito.
Y entonces el rango aquí, lo podemos ver en la gráfica, miren. El rango vendría de menos infinito, o sea, de abajo, ¿hasta dónde? Hasta 4. ¿Sí lo ven? Hasta 4. ¿Cuál es menor? El menos infinito. El menos infinito es menor que el 4. Por lo tanto, ¿cuál debe aparecer primero al escribir yo el rango, el intervalo? El menos infinito. Y luego el 4, porque el menos infinito es menor que el 4. Acá igual, ¿cuál debe aparecer primero? El menos infinito. Luego el menos 4, porque el menos infinito es menor que menos 4. ¿Sí me comprenden esa parte? O sea que cada vez que hagamos esto, primero ponemos el más pequeño. Exacto. Siempre es así. Lo que pasa es que ahorita yo se los estoy explicando porque yo me equivoqué aquí al poner los límites. Debía haber puesto primero el menos infinito y luego el 4 en este caso aquí. Y acá debía haber puesto primero el menos infinito y luego el menos 4. Igual ahí sería un intervalo, ¿Cómo? ¿no? ¿Cómo, cómo? Ahí en los intervalos igual sería, ¿no? Este intervalo abierto al menos Ah, infinito. sí, tienes razón, perdón. Sí, 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 es lo que quería que notaran, que yo aquí no lo puse en el orden correcto nada más. Aquí igual. Ah, ok, ok, ya entendí. Sí, porque yo me Sí, revolví. Juan, A ver, ¿otra vez? sí. Ok, otra vez. Entonces, el signo al inicio me va a denotar o un más infinito o un menos infinito, ¿vale? Si me denota un más infinito porque es positivo, pues quiere decir que más infinito pues es el límite superior y el límite superior siempre se pone a la derecha. ¿Cuál sería el límite inferior? El más 4 en este caso. Entonces el intervalo sería de más 4. Pongo primero el más 4 porque más 4 es menor que más infinito. Y acá, como es positivo al inicio, me denota un más infinito. Más infinito es mayor que un menos 4. Por lo tanto, en el intervalo escribo primero el que es menor, el límite inferior del intervalo y luego el límite superior. O sea, el límite inferior es menos 4, el límite superior más infinito. O sea, siempre, y eso siempre lo hacemos, lo que pasa es que tal vez no lo hemos especificado, pero siempre ponemos el número más pequeño del intervalo y a la derecha el número más grande del intervalo. Por ejemplo, acá, por ejemplo, miren, menos infinito e infinito. ¿Por qué? Porque menos infinito es menor que más infinito. Cero más infinito. ¿Por qué? Porque cero es menor que más infinito. Acá, por ejemplo, menos 2 a 3. ¿Por qué? Porque menos 2 es menor que 3. De siempre se Ah, pone primero el el menú. pequeño del intervalo y luego el valor más grande del intervalo. ¿Sí? Sí, Muy bien. sí, Ahora, con esto, si tenemos un signo negativo al inicio, lo que me denota ahí es un menos infinito. El menos infinito, pues es el menor de todos. Entonces, ¿cuál debo poner primero? El menos infinito. Y luego, en este caso, el 4. Acá sería primero menos infinito y luego el menos 4. Yo lo había puesto al revés nada más. Primero el 4 y luego el menos infinito. Y acá primero el menos 4 y luego el menos infinito. Pero el orden correcto es así porque pues menos infinito es menor que cualquier número. ¿Sí? sí. Muy bien. Y bueno, aquí, pues ya, aquí por ejemplo el rango, ese día les pregunté para ver otra vez, a ver Juan, el rango de este, pero en el dominio, ¿cuál sería?
es el 6 coma más infinito. Para el rango sería ese. Sí. ¿Y el dominio? Todos los reales. Todos los reales, exactamente. Para una función exponencial, dominio son todos los reales y el rango, en este caso, de 6 a más infinito. Alfredo, dominio y rango de la segunda. El dominio sería todos los reales y el rango sería desde -1 hasta infinito positivo. Muy bien. Juan, la tercera. La tercera, el rango es de menos infinito a más un medio. Excelente. ¿Y el dominio? El dominio, todos los reales. Muy bien. Aquí, Alfredo, esta, por favor. Esa sería desde -3/4 hasta menos infinito. Y el dominio, pues son todos los reales. Si está correcto, Juan, lo que dijo Alfredo. No, el menor es el rango. El rango es de menos infinito a -3/4. Exactamente, porque menos infinito, que me lo denote el signo negativo al inicio, es menor que menos tres cuartos. Por lo tanto, sí, Alfredo, primero pongo el menos infinito y luego el menos tres cuartos. Ok, ok. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya para terminar, les hice un compendio de básicamente los que hemos hecho. La mayoría. ¿Cuál es la idea aquí? Que sin ver sus apuntes, eso van a ser obviamente ustedes mismos bajo su propia eh, honestidad, sin ver sus apuntes, así los copian en blanco y los resuelven. Ponen dominio y rango. Donde haya que justificar, digamos, el por qué, lo justifican. Por ejemplo, la primera, ya lo vimos, pero hay que justificar. Bueno, en la primera no sé si hay que justificar. Lo que pueden hacer es, aquí no me faltó la Y. Y igual. Esa. Y igual x cuadrada menos 6x más 5. Y así. Entonces, ¿cuál es la idea? Que los resuelvan sin ver los apuntes. Ya tienen ahí los resultados sin ver los apuntes. Son 13. Una vez resueltos, les animo a que lo grafiquen en GeoGebra o en cualquier programa que gusten y puedan corroborar su resultado. Entonces, bueno, no pretendo que sea para ahorita, pues ya vamos a terminar, pero sí que lo puedan hacer a lo largo de la semana como práctica, recordando los criterios. Lo que pueden hacer, obviamente, es ir a la parte de la teoría para ver los criterios, nada más, eso sí lo pueden hacer, pero no, digamos, ver el ejercicio resuelto como tal. Entonces, lo pueden copiar en blanco y ponerle el dominio y rango, recortando los criterios. Y ya el fin de semana les mando yo el examen, se los mandaría el viernes para entregarlo el domingo y puedan tener 2 días completos. Bueno, 3 días prácticamente. Profe, ¿Completo? ¿hizo examen la semana pasada? ¿No, verdad? No, 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 no. No, este va a ser el segundo examen. El otro Examen. tengo pendiente de enviarles todavía la retroalimentación del cuestionario. Este va a ser Ok. el primer problemario y ya mañana entramos a límites. Mañana ya empezamos con límites. Ah, O sea, a lo largo de la semana, pues pueden ir desarrollando estos sin ver sus apuntes y obviamente ya
Cuando ya lo hayan terminado, ya pueden corroborarlo con el apunte o con la gráfica, pueden meter la gráfica a GeoGebra y corroborar que realmente su dominio y rango sea el que ustedes determinaron. Les digo, para la teoría, pues sí pueden ir. Como aquí, por ejemplo, necesitan, eh, bueno, la teoría del caso uno y caso 2. Para las raíces, necesitan recordar las restricciones para la raíz y para el logaritmo. Para la función racional, pues obviamente hay que recordar la restricción de que el denominador no puede ser cero, pero hay que analizar porque pues no siempre es que a fuerza tiene que haber un número que me haga cero el denominador y empezar ya con el álgebra, ¿no? Yo les animo a que lo analicen antes de empezar a escribir dominio de rango, lo analicen el tipo de función que tienen y qué valores no pudiera yo meterle de X y qué valores esa función no me arrojaría de Y. Incluso antes de despejar la función, hay algunas que se pueden analizar muy bien bajo esa premisa, ¿no? ¿Qué valor de Y, por ejemplo, qué valor de Y no me podría arrojar si yo resuelvo esto? O sea, al resolver esto, ¿qué valor no me podría arrojar para Y? Tal vez un cero, tal vez un menos uno, tal vez un, ¿no? Igual aquí. Bueno, en las raíces, pues está fácil, ¿no? ¿Qué valor, qué valores en una raíz cuadrada y igual a raíz cuadrada de esto? ¿Qué valores al resolver todo esto nunca me daría y? O sea, al resolver una raíz cuadrada, ¿qué valores nunca me daría al resolver la raíz cuadrada? A ver si me explico. Raíz cuadrada de cualquier cosa, ¿cuáles son los únicos resultados? ¿Cuáles son los únicos valores que como resultado nunca me daría al resolver una raíz cuadrada? ¿Qué? ¿Número negativo? ¿O Los cómo negativos. sería? Exactamente, los negativos. Al resolver una raíz cuadrada, el resultado de resolver una raíz cuadrada nunca va a ser un número negativo. Por lo tanto, ¿cuál sería el rango aquí para y? De cero a infinito siempre. Cuando es raíz cuadrada, el rango siempre es de cero a infinito. Porque, ¿por qué? Porque lo mínimo que me puede dar dentro es un cero. Y de ahí hacia arriba, porque no puede ser menor que cero. Por lo tanto, al resolver una raíz cuadrada, los únicos valores que el resultado nunca me va a dar son números negativos. Y ahí analizando, por ejemplo, se puede determinar. ¿Por qué? Porque si ustedes despejan x de aquí, les va a dar raíz cuadrada de y cuadrada más 4 y ese despeje les va a decir que y puede admitir todos los reales, pero eso en la práctica no se cumple. Y la gráfica se lo va a confirmar, por ejemplo. Entonces, si les llega a salir alguna duda todavía a lo largo de la semana con estos ejercicios, antes de la clase, que no sea en el horario de la clase para no destinarle tiempo en la clase de esto, puede ser en el curso del día y en un ratito que tenga libre les puedo responder si les sale alguna duda todavía de estos. Aunque les digo, tienen sus apuntes ya todos esos están resueltos. La idea es que solitos, sin ver los apuntes, lo puedan ir resolviendo y corroborarlo con la gráfica después de haber determinado ustedes el dominio y el rango, nada más para confirmar. Y si la gráfica les dice que se equivocaron en algo, pues ya ustedes puedan ver en qué se equivocaron. Si no logran, me pueden mandar mensaje y ya les... O mandar mensaje al grupo que lo tengo abierto y si yo todavía no he contestado, algún otro les puede responder. Muy bien, antes de despedirnos, ¿alguna pregunta, alguna duda aún?
No, profe. Muy bien, pues nos despedimos. Yo les voy a enviar como quiera el PDF, aunque son los que ya hicimos el repaso, pero se los envío porque agregué algunas cosillas, no muchas, pero algunas cosillas extras, que cuando vimos esos ejercicios en algunos no vimos eso, no lo agregué, y ya ahorita lo agregué. Y igual pues la grabación para que la puedan consultar. Y estoy pendiente para cualquier duda que les pueda surgir en el transcurso de la semana. Entonces, les agradezco por su atención y entonces nos vemos mañana, si Dios quiere. Ya comenzamos con límites. Que tengan buenas noches, chicos. Saludos.